Aprender bien, aprender por el bien común. El lema que un servidor ha utilizado porque me apasiona estos temas, principalmente de la estadística y obviamente cuando trata de tomar decisiones en la investigación. La U de McWhinney, en honor a Henry Webman, quien nació en Viena y murió en Tucson y fue profesor de la Universidad de Ohio, obviamente matemático y estadístico, y su estudiante Whitney, ¿de acuerdo? El doctor D.R. Whitney, que desarrollaron un estadístico, ¿cuál? El homólogo a la TED-Student para muestras independientes. Grupo A, dieta 1. Grupo B, dieta 2. ¿De acuerdo? La dieta está relacionada con la pérdida del peso en kilogramos. ¿Hay relación? Eso sería en la cuestión de la TED Student, ¿de acuerdo? Cuando la prueba es paramétrica. Cuando no es paramétrica se utiliza la U de Matt Winnet. Lo vamos a ver ahorita. Las pruebas no paramétricas pueden darse en diferentes situaciones dependiendo de la variable que se observe, ¿de acuerdo? Dependiendo de la variable que se tengan. En este caso vamos a manejar para muestras independientes solo dos. Ya hicimos un test de Kruskal-Wallis cuando son más de dos independientes. Ya hicimos uno de muestras relacionadas para cuando son más de dos, el test de Friedman. Fíjense bien, entonces vamos a trabajar en esta situación. Hay que enseñar bien. En internet vas a encontrar que la variable debe ser ordinal. Ahí es una verdad a medias. La variable debe ser al menos ordinal. Quiere decir que puede ser intervalo o razón. ¿De acuerdo? Bueno, profesor, pero es que si es de intervalo razón, ahí es paramétrico. Ok, es paramétrico siempre y cuando se cumplan los supuestos número uno de normalidad, de homoscedasticidad u homogeneidad de las varianzas y número dos que sea mayor a 30. Si es menor a 30, aunque se cumpla el supuesto de normalidad y de homoscedasticidad, se debe utilizar una prueba no paramétrica. Lo vamos a ver en un momento más, todo es ello en SPSS. Entonces vamos a trabajar lo que se señala en esta situación. En una unidad de cuidados intensivos neonatales se realiza un estudio para saber si el tiempo de exposición a la nutrición parenteral total se relaciona con el desarrollo de colestasis. Colestasis, ¿de acuerdo? Esta colestasis es una enfermedad la cual eh, hace que los flujos biliares se alenten o se hagan o trabajen de manera normal, lo cual tiene un efecto en el hígado y pues obviamente eso es anormal. Y la nutrición parenteral, pues parenteral total tiene que ver con las personas, en este caso los neonatos, que no pueden ingerir alimentos por la boca y tiene que ser vía ultravenosa a través de lo que ya se conoce como un catéter. Bueno, vamos a empezar. En la tabla siguiente se puede observar sin ningún inconveniente las dos variables que hemos estado mencionando. Por decirlo de alguna manera, aquí es el número de días. Este neonato duró 5 días mediante la nutrición parenteral total y no presentó la enfermedad. Aquí este neonato duró 6 días y sí la presentó, este 24 y sí la presentó, este 18 y no. Entonces ya desde aquí no nos diríamos, bueno, pero la variable es numérica. Ya comentamos anteriormente a lo que nos referíamos cuando decimos al menos ordinal. Al menos ordinal es que tiene el atributo orden. Si le agregamos distancia se hace intervalo y si le agregamos origen se hace razón. Pero pues tiene que ver más con el tamaño de la muestra y los supuestos que hemos mencionado. Paso número uno para la prueba para esta prueba de hipótesis. A ver, recordemos que para la estadística paramétrica se manejan promedios o la media aritmética, para la no paramétrica se maneja la cuestión de la comparación de medianas. Entonces, la hipótesis nula nos dice que las poblaciones son idénticas o diríamos que no hay relación entre el número de días y la ausencia o presencia de la enfermedad. Y aquí nos dice que no son idénticas, es decir, que sí influye a que los neonatos tengan la enfermedad dependiendo del número de días que tuvieron la nutrición parenteral total. El paso número 2, vamos a elegir el estadístico de prueba por Keman-Whitney, ya lo dijimos con relación a las variables. Estas son principalmente las fórmulas. La U de Mann-Whitney es el valor mínimo, U1, ¿de acuerdo? Que se va a comparar con el valor U2. ¿Cómo se obtiene U1? La suma de los rangos menos el tamaño de la muestra 1, ¿de acuerdo? Por el tamaño de la muestra 1 más 1 entre 2 y de la misma manera del lado derecho. Vean qué sencilla es esta situación. Bueno, vamos a calcularlo entonces. El paso número 3. Ojo, este U1, el valor mínimo de estos dos, por ejemplo, aquí da 20, aquí da 30, pues el valor
mínimo es este. Este 1 se va a comparar con el estadístico crítico en las tablas de Udeman-Winnie. Vamos a hacer los rangos, facilísimo. Ya lo hemos mencionado en otros videos, en el test de Kruskal-Wallis. Quien tenga dudas de los rangos ahí lo puede verificar. Rápidamente, el valor más pequeño toma el rango 1. Luego le seguiría el 6, el rango 2. Luego el 7, el rango 3. Luego seguiría el 9, el rango 4. Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si este que utilizó el rango 4 es 9? Obviamente es 9, pero aquí tuviéramos otro 9 y otro 9. Serían 3 9. Seguiría rango 4, 5, 6 o 4, 5 y 6. ¿Qué hacemos? Rango 4 más rango 5 más rango 6 entre 3, que es el promedio de la suma de esas posiciones de los rangos, pues nos daría, si este fue el 4, nos daría 4 más 5 más 6 entre 3, pues nos da 5. Entonces acuérdense que se suman, pero por ahí en los videos se menciona eso sin ningún inconveniente. Entonces aquí tenemos ya los rangos establecidos para cada una de las muestras, las 5 de la muestra 1 y las 5 observaciones de la muestra 2. ¿De acuerdo? Dos tratamientos también se le puede llamar así, sin ningún inconveniente. Bueno, vamos a aplicar la fórmula sin ningún problema. Tenemos que R1 es igual a 22, ¿de acuerdo? Sustituimos en la fórmula. R1 en este caso serían 22 menos N1 que son 5 por 5 más 1 entre 2. La U1 nos da entonces 5 por 6, 30 entre 2 a 15, 22 menos 15, 7. Y la U número 2, en este caso estamos hablando de la U2, ahí una disculpa, se escribió 1, pero todos sabemos que vamos a manejar la U número 2. La U número 2 se aplica de la misma manera, con la misma situación procedimental que hemos estado platicando. Entonces, escribimos los valores para U2 y al sustituirlos nos da un valor exacto de 23. Es decir, este 23 es mayor, ¿de acuerdo? Es mayor que la 1, que es 7. Por lo tanto, se expresaría de esta manera. Al buscar en la tabla este 7 se hace de la siguiente forma. Recordemos que N5, 5 elementos en el tratamiento 1 y N6 en el tratamiento 2. Entonces vamos aquí a la tabla de Udeman-Winnie que nos especifica el libro de Said Infante y vemos que para 5 muestras, de acuerdo a un nivel del 95% y 6 muestras del otro lado, nos tendría que dar el valor 24. Entonces regresamos y el paso que sigue, el paso 3, todos sabemos que tiene que ver con aplicar la regla de decisión. Si la U de Madwin calculada es mayor a la U de Madwin experimental, rechazamos la independencia. Y vemos que no se rechaza la independencia. ¿De acuerdo? Porque 7 es menor que 24, que ya acabamos de visualizar. Entonces, con un 95% de confianza, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, las poblaciones son idénticas. Por lo tanto, el tiempo de exposición de los neonatos con nutrición parenteral no difiere significativamente de la presencia o ausencia de la enfermedad. En otras palabras, el que tengan o no tengan la enfermedad no tiene que ver con el asunto del tiempo, ¿sí? Del número de días que fueron alimentados parenteralmente, y lo que ya comentamos hace un momento. Ahora, fíjense bien, dejo de una vez aquí la actividad, ¿de acuerdo? Que ustedes van a realizar aquí con los datos correspondientes, pero quiero comentar algo relacionado a este ejercicio que vimos, obviamente en SPSS. Para la tarea, pues son N1 igual a 10 y N2 también es igual a 10, pues esta es la continuación de la tabla que se muestra aquí, ¿de acuerdo? Vean que empieza de N2 el segundo renglón y aquí podríamos observar que estaría N2 hasta N10, a ustedes ahí buscan el valor. Vamos a hacer lo anterior en SPSS. Miren, aquí en la vista de variables vamos a escribir la enfermedad y con o sin la enfermedad, ¿de acuerdo? Con o sin la enfermedad y en la otra vamos a escribir el número de días. Ya desde ahí estamos diciendo, no, profesor, es que esto nuevamente tendría que ser una TED Student para muestras independientes. Pues no. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir el supuesto de normalidad número 1. Número 2, tiene que ser mayor a 30 y no lo es. Y la homogeneidad de varianzas. Por pura curiosidad, vean, vamos a correr una prueba para el tratamiento de datos y para ver si cumple el supuesto de normalidad o no. Miren, aquí tenemos una prueba que es la prueba de hipótesis para la normalidad de Shapiro-Wilk. Este test nos dice que la hipótesis nula
la variable está normalmente distribuida y que la variable no está normalmente distribuida. Se rechaza la hipótesis nula si el p-valor es menor que 0.05 o que el 5%. Entonces, aquí en el SPSS es bien fácil. Le vamos a decir analizar. Analizar, nos vamos a ir rapidísimo a donde dice la parte de estadísticos descriptivos, explorar, vamos a restablecer cualquier cosa y vamos a pasar la variable numérica, en este caso a dependientes, y nos vamos a ir a gráficos, le vamos a decir que no nos dé el diagrama de cajas, tampoco el detalle ni el histograma, bueno, vamos a pedir el histograma, pero que nos dé los gráficos de normalidad, le vamos a decir continuar a aceptar y vean lo que sucede aquí. Aquí este de asimetría y cortosis también tendría que ver con la normalidad, pero nos vamos a ir directamente al test. 0.19 para Shapiro-Wilk. ¿Por qué no Kolmogorov-Smirnov? Kolmogorov-Smirnov se utiliza cuando son mayor a 30 o a 50 los valores, en este caso son 11, cuando es menor a 20, a 30, perdón, o a 50 se utiliza, mejor dicho, a 30 se utiliza el test de Shapiro-Wilk. Entonces aquí observamos que es 0.19 y cómo se trabaja esta prueba de normalidad. Aquí nos indica que se rechaza la hipótesis nula si es menor que 0.05 y ese valor no es menor que 0.05, es mayor, entonces no se rechaza. ¿Qué nos diría esta prueba? Que los datos son normales. Pero ojo, aquí en el gráfico no se ve que tenga normalidad, porque si tuviera normalidad estos puntos centrales estarían acá arriba y vean, esto es un sesgo meramente a la izquierda. Al darle doble clic y en elementos escribimos la curva normal, ¿de acuerdo? Cerramos y volvemos a cerrar aquí. Si observa, claramente se está observando, vean, que esto no es normal. Tendrían que estar estas dos barras en esta parte, ¿de acuerdo? Pero bueno, le tendríamos que hacer caso al número. El número nos está diciendo que tenemos los suficientes elementos para confiar en que la distribución va a ser normal. ¿Qué es lo que sucede con estas situaciones? Que no se está tomando posiblemente el tamaño de la muestra que debe de ser. Si son 11, ¿de acuerdo? Deberían de ser al menos 30 datos para que pueda especificarse como una prueba paramétrica. Al ser 11 tendremos que usar una prueba no paramétrica aunque sean normales. ¿De acuerdo? Entonces ya desde ahí partimos rapidísimo. Vamos a hacer esto que calculamos manualmente aquí en el SPSS. Nos vamos a ir a pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos. Acordémonos que tenemos dos métodos y vamos a seleccionar dos muestras independientes. Restablecemos cualquier cosa que tenemos. La variable numérica u ordinal la vamos a poner de este lado y la de presencia-ausencia es la que vamos a comparar con los dos grupos. Sabemos que uno es con la enfermedad y el 2 es sin la enfermedad. Le decimos continuar y por defecto nos está seleccionando la U de Mann-Whitney. ¿De acuerdo? Damos a aceptar y vean, aquí está la U de Mann-Whitney, es 7. Eso ya lo habíamos nosotros obtenido en la diapositiva que les presenté. Y nos da un valor Z. ¿De acuerdo? Ese valor Z también se puede calcular mediante esta fórmula. Aquí está la de Mann-Whitney, o se obtiene el valor Z y ya sabemos que si fuera una distribución Z, ¿de acuerdo? Utilizaríamos a un nivel de confianza el 1.96. Sí, a un nivel de confianza el 95%, utilizaríamos el valor de 1.96. Bueno, el p-valor, aquí vemos que este p-valor es 0.17, no es menor a 0.05, por lo tanto no se puede rechazar la hipótesis de la hipótesis nula. Vamos finalmente a la otra parte que siempre hemos enseñado para verlo de manera completa y que es la que yo recomiendo, muestras independientes. Vamos a restablecer todo, nos vamos a ir aquí al objetivo, le vamos a poner comparar medianas entre grupos, en los campos vamos a moverla al lado derecho la numérica y al lado inferior derecho también la parte de la presencia o ausencia de la enfermedad. Pruebas personalizadas, vamos a elegir la U de Mann-Whitney, ya dijimos muchas veces por qué. Aceptar y bueno, tarda un poquito aquí en realizar y tenemos aquí la prueba de la mediana que también es otro estadístico y la prueba de U de Mann-Whitney que es la que nos interesa. Vean que es el mismo valor que estamos obteniendo nosotros para rechazar la prueba, para aceptar la hipótesis nula de 0.17 y aquí se observa. Ya sabemos todo, le damos doble clic en este último procedimiento, nos aparece otra ventana y bueno, aquí se observa sin ningún inconveniente para la U de Mann-Whitney, siempre aparece la primera, seleccionamos la segunda aquí con
con doble clic, ¿de acuerdo? Y nos aparece entonces los gráficos que siempre hemos mencionado. Aquí se puede observar sin ningún inconveniente la U de más Wine que es 7, el total 11 valores, ¿de acuerdo? Nos aparece otro test que es el de Wilcoxon. Este es para dos muestras, pero cuando son relacionadas las variables, en este caso son independientes o pareadas, también se utiliza la de Wilcoxon. Aquí observamos el mismo valor que hemos estado comentando de 0.017 y bueno, con esto se termina este procedimiento. Espero que no tengan ninguna duda, que puedan resolver el ejercicio y estoy a la orden. Hasta luego, buenas tardes.